En la historia reciente de la Fiscalía de El Salvador, el paso del exfiscal Raúl Ernesto Melara Molina brilló con la intensidad de un relámpago. Breve, estruendoso y cargado de sombras. Que iniciará el proceso de selección del gabinete que integrará si gana la elección presidencial del domingo próximo. Figura dentro del equipo académico Joaquín Samayoa, Sandra Barraza y Claudia Umaña. Otros que conforman el equipo son Raúl Melara, José Ángel Quirós, Miguel Ángel Simán, Luis Membreño y Roberto Rivera Campos. Este equipo es un equipo, diría yo, de alta calidad académica, de una honradez intachable. Elegido allá por diciembre del 2018 y juramentado en enero del 2019 para un periodo de 3 años hasta 2022. Melara apenas alcanzó a completar sus 2 años y 4 meses al frente de esta institución. Sus actuaciones fueron muy cuestionadas desde el origen por vínculos materiales con el Partido Arena. Esos lazos partidarios prohibidos constitucionalmente para dicho cargo, al final se convirtieron en el argumento decisivo para su destitución en el 2021. Así, lo que debía ser un mandato de independencia se hundió bajo el peso de las lealtades políticas que nunca logró disimular. Antes de llegar a la Fiscalía, Melara construyó su carrera en el mundo del derecho empresarial y regulaciones de mercado, siempre cerca de los círculos de poder económico y político de la derecha. Aunque su cargo más notable fue el de director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, 2004 al 2010. Esa institución que prácticamente era un bastión más del Partido Arena, en aquellos años donde estaba el gobierno de Elías Antonio Saca. Desde ahí ya luchaba por los intereses de estos partidarios y sus capitales. Fue precisamente a través de esa cercanía con el empresario y las administraciones areneras que se acercó mucho más a las filas del partido. Para el 2014 figuró incluso como financista del instituto político con donaciones comprobadas. Y por todo esto terminó convertido en asesor del precandidato presidencial Carlos Calleja y terminó participando activamente en actos proselitistas, llegando incluso a ser filmado cantando el himno tricolor en la proclamación de la candidatura de Callejas. Un vínculo que años después lo marcarían de forma irreversible. Aunque en El Salvador era tradicional que los fiscales generales mantuvieran algún grado de cercanía o afinidad a partidos políticos, producto de las negociaciones entre Arena y el FMLN, para protegerse mutuamente de investigaciones de corrupción. Pero en el caso de Raúl Melara, esos vínculos resultaron excesivamente evidentes y públicos. No se trataba de meras sospechas o contactos discretos. Melara apareció en los mítines, en actos proselitistas con banderas de Arena, llegó a vérsele cantando y aplaudiendo en lo más duro de la cúpula arenera. Fue fotografiado abiertamente a espaldas de Carlos Calleja con todos los areneros presentes. Somos guerreros, así que los reto a que sigamos luchando incansablemente, de la mano, unidos, todos los nacionalistas, con apertura, con humildad, con inclusión. Y a pesar de esas imágenes y videos que circularon ampliamente, que la propia jurisprudencia constitucional prohibía la vinculación material tan evidente para un cargo, para un funcionario de segundo grado, pero muy importante en la Fiscalía. Pero con todo eso la Asamblea lo propuso desde Arena y fue electo casi por unanimidad en diciembre del 2018, plenamente consciente de que su nombramiento quedaría manchado por esa evidencia que ya todo mundo conocía. El bipartidismo pactaron abiertamente colocar a Raúl Melara como fiscal general para aquella elección en una negociación que incluía la aprobación del presupuesto para el FMLN. Y sabiendo de antemano que su perfil arenero era demasiado evidente, aunque en su gestión se podría señalar múltiples casos cuestionados, fue el expediente de Norman Quijano el que realmente incendió su imagen. A pesar de contar con videos y pruebas contundentes que mostraban al entonces diputado de Arena reunido con pandilleros durante la campaña del 2014, Melara se limitó a citarlo para un interrogatorio queriendo calmar las aguas del caso. Así le concedió un margen de tiempo suficiente para que él y su partido diseñaran una estrategia de escape. Lejos de impulsar una investigación firme, acelerada, dilató el caso en las reuniones y financiamiento de Arena con las pandillas, dejando en evidencia que su prioridad no era la justicia imparcial, sino la protección de quienes lo habían llevado al cargo.
Para ese entonces, el bipartidismo ya estaba prácticamente derrotado y abrir a fondo la investigación sobre aquellos pactos de Arena con las maras y el dinero que había pagado habría terminado de liquidar precisamente a quienes le habían puesto en ese cargo de fiscal. Por eso trabajó con una lentitud calculada, fría. El expediente apenas avanzó, las diligencias se arrastraron y el juicio nunca cobró fuerza real durante su gestión. Lo más grave es que el propio Melara reconoció públicamente que existía esa evidencia. Le voy a hacer la pregunta también. ¿Hay videos donde Norman Quijano haya negociado con pandillas? Hay videos, hay un video sí de Norman Quijano reunido con pandillas. ¿En qué sentido? ¿Cómo fue esa situación? Eso no lo puedo revelar. O sea, sí hay, entonces se puede confirmar que hay un video del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, reunido con miembros de pandillas. Sí, y eso lo dijo la fiscal dentro de la audiencia. O sea, ella es más, ese es un dato importante, fíjate, porque la gente decía que nosotros estábamos ocultando el tema de los videos. Que involucraba directamente a Norman Quijano y el resto de areneros con las pandillas. Aún así, prefirió dilatar todo antes que enfrentar las consecuencias de perseguir a su propia base de apoyo político. Pero ni Melara ni nadie pudo detener aquel descalabro de Arena y del FMLN. Llegaron las elecciones del año 2021 y fueron aplastados. El pueblo entregó una mayoría abrumadora a Nuevas Ideas, el partido de gobierno de Nayib Bukele. Lo que tanto temían terminó ocurriendo. En su propio intento de blindarse, colocando a aquel fiscal afín para diluir las investigaciones e intentar sobrevivir a aquel viejo bipartidismo, con esto solo aceleraron su caída irreversible. Aquella derrota no fue un simple cambio de curules, produjo transformaciones profundas y permanentes en la política salvadoreña, marcando el fin de una era y el inicio de otra completamente diferente. Entonces, el primer día de la nueva Asamblea Legislativa, cuando sus jefes del viejo bipartidismo ya no tenían poder alguno, Raúl Melara fue destituido de forma fulminante. En la primera sesión controlada por la mayoría aplastante de Nuevas Ideas, los diputados no inventaron nada nuevo. Simplemente pusieron sobre la mesa todo lo que el mundo ya conocía desde hacía varios años y desde la elección. Argumentaron que la elección original de Melara adolecía de vicios inconstitucionales por su vinculación material y partidaria con Arena, una evidencia pública e innegable. Se citó que había figurado como financista del partido, que aparecía en los videos con la campaña, acompañado de toda la cúpula arenera, que había sido asesor de Carlos Calleja recientemente y que durante su gestión peor aún había dilatado todos esos procesos, los casos que involucraban a dirigentes areneros, y esa misma noche, sin que pudiera terminar el periodo de los 3 años para el que había sido electo. Debía concluir en el 2022, pero fue removido del cargo y en su lugar juramentaron de inmediato a Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general. Antes de su destitución, el malestar popular contra Raúl Melara ya era demasiado evidente por su manejo dilatado en los casos de los pactos de Arena y el dinero con las pandillas. Gran parte de la población veía con desconfianza a aquel fiscal que, pese a reconocer las existencias de las pruebas, no había avanzado con contundencia contra los dirigentes areneros. Por eso, cuando la Asamblea los removió el 1 de mayo, casi nadie lo lamentó en las calles. Únicamente sus jefes partidarios que se rasgaban las vestiduras gritando que la destitución era ilegal e inconstitucional. Pero la realidad era que apostaban a que Melara terminara su periodo intacto y se convirtiera en un arma dentro de la fiscalía para hostigar y atacar el gobierno de Bukele. Ese cálculo también se derrumbó. Melara apostó por Arena, siguió el guión al pie de la letra, se acercó al partido, cantó su himno, financió campañas, se dejó elegir como fiscal y una vez en el cargo les protegió las espaldas, diluyendo investigaciones y otorgando tiempo a todos sus aliados. Pero en medio de aquel terremoto, de esos grandes cambios políticos que sacudieron a todo el país, aquella misma apuesta terminó jugando en su contra. El bipartidismo que lo había colocado se derrumbó, sus protectores perdieron el poder y él, como el hombre que debía ser el escudo final, terminó despedido en la calle, destituido de forma humillante y sin gloria alguna en su final. Su paso por la política y la fiscalía fue lamentablemente atropellado, fuertemente cuestionado desde el primer día. Melara terminó siendo quizá el fiscal con el color partidario más evidente en la historia reciente del país. Cuando llegó la destitución, la aceptó sin resistencia pública mayor y se fue por la sombra. Regresó al trabajo privado, a la firma de abogados de la familia, donde se mantiene hasta hoy
lejos de los reflectores que antes tenía en las campañas políticas. Así quedó muy atrás en el pasado, asesor arenero que creyó poder camuflar la lealtad detrás de un traje de fiscal independiente y terminó expuesto ante todos. Hoy su nombre, como desde el inicio, quedó ligado a la bandera del partido Arena y no a la justicia y a la ley. Además, asociado a la protección de un partido en decadencia y una caída pública sin redención. Pero la conclusión final es suya. Deje su opinión en los comentarios. Gracias por apoyar las publicaciones, por llegar hasta el final. Cuídese mucho, nos vemos. A la próxima. Chao.